Hola a todos, bienvenidos a la sexta parte de la guía de Resident Evil 5 para el modo solo de mercenarios. En este video voy a explicar la estrategia para el nivel área de misiles, y a diferencia de los otros niveles, este tiene una dificultad mucho mayor en cuanto a la estrategia. El enemigo de este nivel es un Magini con Gatling. Este enemigo atacará con esa arma a distancia, pero si te acercas también te puede atacar. Lo más recomendable es matarlo enseguida, ya que es muy difícil dejarlo para el final de la partida. Bueno, ahora les voy a explicar el recorrido que tienen que tomar antes de comenzar a matar. El personaje que voy a utilizar será Berry, aunque ustedes pueden elegir cualquier otro personaje, pero en este caso un personaje que tenga rifle en este nivel puede ser muy útil. Bueno, lo primero tenemos que comenzar aquí. Tomamos este tiempo y nos dirigimos hacia acá. Tenemos que esperar aquí hasta que ese Magini lance su dinamita. De esa forma nadie va a explotar. Hay que tener mucho cuidado, ya que ese Magini vuelve a sacar una dinamita, y para que ningún Magini muera con esa explosión, tenemos que hacer que esa dinamita llegue hacia nosotros, aunque hay veces que no lance una segunda. Bueno, ya que lanzó una dinamita, como les dije, hay que movernos hacia un lado para que esa dinamita no afecte a los Maginis que están alrededor. Entonces, una vez que salgamos de ahí, tomamos este tiempo y avanzamos. Llegamos acá, tomamos este tiempo de combo, subimos y comenzamos a matar. Usando el rifle tenemos que matar a los enemigos que están a distancia. Hay que tener mucho cuidado, ya que en esta zona aparecen un montón de enemigos céfalos. Abriendo esta puerta va a estar el pollo. Si no tenemos granada, podemos matarlo con el bote que está ahí. Bueno, para cerciorarnos de no perder el combo, lo mejor es dispararle a todos los enemigos en la cabeza. De esa forma, si tienen céfalo, se va a activar. En esta zona tenemos que quedarnos aproximadamente hasta el combo 45. Luego tenemos que movernos. Usando el rifle tenemos que matar a los enemigos que se quedan en esa zona, que son un enemigo con dinamita y dos arqueros. Solamente uno de ellos apareció hasta ahora. El otro debería aparecer antes del combo 40.
Ahí está el otro arquero. Aproximadamente a este combo no hay que matar tan rápido, ya que si lo hacemos, los enemigos pueden dejar de aparecer. Y de esa forma el combo se puede perder. Bueno, aproximadamente ya a este combo hay que moverse de zona. Y usando el rifle tenemos que salvar el combo. Llegando aquí van a aparecer nuevos enemigos. El primer jefe aparece al combo 50 en esa puerta. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar y nos vamos a buscar los otros tiempos que están en esta zona. Siempre hay que tener mucho cuidado de salvar el combo a medida que avanzamos. Para eso mismo el rifle es necesario. Aunque muchas veces los marines con dinamita nos pueden salvar, aunque no hay que confiarse de eso. En esta zona hay que quedarse aproximadamente hasta el combo 70, ya que después de eso los enemigos dejan de aparecer. Llegando a esta parte tenemos que quedarnos aquí matando, y cuando el jefe llegue lo matamos. Aunque si desean lo pueden matar antes, pero si lo matamos más tarde en el combo nos va a dar mucho más puntos. Bueno, este enemigo muere con uno o dos disparos de la Magnum y con el ataque de Berry. Entonces una vez matemos al jefe y nos alejemos de esa zona, tenemos que avanzar hacia acá. Y así nuevos enemigos van a aparecer. El segundo jefe aparece al combo 80. Y una vez que baje aquí, lo matamos. Luego cuando el combo haya avanzado un poco, aproximadamente a este, avanzamos hacia acá. Bajamos aquí y luego seguimos matando. El último jefe aparece al combo 100.
En esta parte no aparecen tantos céfalos, aunque lo mejor es seguir matando disparando a la cabeza, para que si de casualidad se transforman los podamos matar inmediatamente. Ya como estamos en el combo 100, la agresividad es mayor, así que hay que tener mucho cuidado. El último jefe debería llegar aproximadamente a este combo, aunque a veces se demora en bajar. En esta zona tenemos que quedarnos un poco más, ya que tienen que aparecer más enemigos en otra que está más allá. Llegando aquí van a aparecer más enemigos. Esta es la última zona a la que tenemos que llegar. Y para sacar este tiempo que está aquí hay que tener mucho cuidado. Para matar a este último jefe, con 3 disparos y el ataque de Derry es suficiente. Después de eso, tenemos que seguir matando hasta el final de la partida. Y en esta última parte del nivel, cuando queden menos enemigos, no hay que matar tan rápido, ya que algunos se demoran en aparecer. Y algunos se quedan arriba también, y para eso hay que hacer uso del rift. Solamente quedan 3 enemigos, aquí hay uno, lo voy a matar un poco más lento para que los otros lleguen. Y el último enemigo está aquí. Y bueno, eso fue la estrategia para este nivel. Como pueden ver es bastante complicada, ya que este nivel tiene muchas zonas y hay que estar moviéndose constantemente. El principio es lo más difícil de este nivel. Hay que tener mucho cuidado con el Magini con dinamita que aparece al principio, hay que saber esquivarlo, y luego de que lo esquivemos y comencemos a matar, las cosas no serán tan complicadas. Aproximadamente al combo 70, que es la parte más difícil por el cambio de área, tenemos que movernos ya a la zona final y tener cuidado, ya que la agresividad aumenta. Los jefes no son tan complicados si usamos a Derry, ya que su finisher es bastante poderoso. Y como pudieron ver, en este nivel hay un montón de céfalos. Pero si ocupan a Excella, por ejemplo, eso no será un problema mayor. Bueno, espero que les haya servido la guía para este nivel. Si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios. Y el próximo nivel será Cubierta del Barco. Hasta la próxima.